El Perú, al igual que muchos de nuestros vecinos, somos tercermundistas. Tenemos nuestra matriz productiva basada en la exportación de materia prima sin valor agregado. Sin embargo, hemos logrado acumular un PBI anual de 200.000 millones de dólares y acumular una reserva internacional neta en alrededor 68.000 millones de dólares. Sin embargo, el Estado, a través de diferentes gobiernos, destina al sistema de salud público en el Perú cifras precarias, mezquinas, que no se puede financiar con esos presupuestos el sector salud. Pero además tenemos el problema de una crónica fragmentación institucional que nos debilita y paraliza, además de una gobernanza anticuada. También tenemos brechas en recursos humanos, en establecimientos de salud y sobre todo una corrupción que como un flagelo nos azota durante todo el año, todos los años robándose los presupuestos. Así hemos empezado la lucha contra esta pandemia. Desde diciembre del 2019, se empezó a propagar rápidamente en el mundo entero un nuevo coronavirus designado bajo el apelativo de SARS, Síndrome Respiratorio Agudo Severo, COV-2, responsable de la enfermedad llamada COVID-19, que logró apoderarse de la vida de millones de personas a nivel mundial, llevándolas incluso a la muerte. Este virus, que fue registrado por primera vez en la ciudad de Wuhan, de la República Popular China, se expandió hasta llegar al Perú en las primeras semanas del 2020, en circunstancias donde el país adolecía de un sistema de salud precario, desfinanciado, institucionalmente fragmentado y abandonado por décadas. En ese contexto, los médicos junto a enfermeras, técnicos y demás profesionales de la salud se convirtieron en los protagonistas de esta dura e incansable batalla que apenas comenzaba y que colapsó rápidamente en medio del desorden, el caos, la improvisación y la falta de respuesta por parte del gobierno de turno. ¡Basta ya de agresiones! ¡Basta ya de agresiones! Y este paro de 48 horas de gente valiente como nosotros en defensa de la salud pública. Durante decenas de años, generaciones de médicos luchaban por un nuevo sistema unificado de salud, financiado, con rectoría, carrera médica, remuneraciones dignas y la protección ante la injusta indiferencia de una sociedad que poco sabía de la realidad sanitaria. El miércoles 12 de febrero empezaron las vigilias rumbo a la Gran Marcha Nacional de Mandiles Blancos por un nuevo y unificado sistema de salud, además de las otras reivindicaciones. A consecuencia de ello, se concretó una reunión entre la ministra de Salud de turno, Elizabeth Inostroza, el decano nacional del Colegio de Médicos del Perú, Dr. Miguel Palacios, y el presidente de la Federación Médica Peruana, Dr. Godofredo Talavera. Tuvimos un diálogo fructífero, identificamos los problemas que habían, como la brecha en recursos humanos, dificultades en las DIRIs, dificultades en la rectoría del MINSA y en los presupuestos. No debe haber médico por tercero. Los médicos deben ser reconocidos inmediatamente una vez que ingresan a trabajar por la posibilidad de pasar a ser 728 o tener la 276, que son regímenes laborales que deben acogerse los profesionales de la salud que ingresan a trabajar. Dentro de ese contexto, se asomaba un escenario inimaginable. Las malas noticias llegaban al país y nos informaban que un virus asesino podría llegar a territorio peruano. Pero más terrible que eso era que no teníamos estrategias ni planes de acción para poder enfrentarlo. Es decir, el Perú no estaba preparado para tan terrible pandemia. ¿Pero quién se iba a imaginar algo así? Nos encontramos el día de hoy en el Colegio Médico con el decano del Colegio Médico, el presidente de la Federación Médica y los 26 decanos que han venido de todas las regiones del país. Expresamos nuestra discrepancia con la estrategia que había planteado el gobierno, en la cual se le asignaba un presupuesto de menos de 4 millones de soles, $1 millón más o menos, para luchar contra la pandemia. Nosotros dijimos que era un presupuesto exiguo y que nosotros planteábamos como alternativa un presupuesto inicial de 1.000 millones de soles,
unos 300 millones de dólares para poder comprar equipos de protección, ventiladores mecánicos y pruebas moleculares. Y bueno, se asustaron más bien por nuestro planteamiento. También dijimos que el plan era limeñizado, se había descuidado un plan en las regiones y las pruebas estaban centralizadas en el Instituto Nacional de Salud y tenían el sesgo que a predominio eran pruebas rápidas. Se ha demostrado en esta pandemia que las condiciones sanitarias eran tan malas que hizo que colapsen muchas regiones como Loreto, como Lambayeque, la propia Lima, ¿no? ¿Eso por qué? Porque el atraso en inversión en salud en los últimos, diríamos, 40 años ha sido malo, deficiente y mediocre. Y eso lo hemos vivido en carne propia con la cantidad de médicos infectados. Quieran a mis médicos, apoyen, comprendan a mis médicos. Son vuestros ángeles de blanco que cuidan su salud. El 68% de los establecimientos de salud del segundo y del tercer nivel en la ciudad de Lima tienen problemas de infraestructura que los convierte en unos hospitales faltos de higiene en manera global, que incluye no solamente la precariedad de los baños, la falta de agua y jabón, sino en todo el proceso de atención. El riesgo de que llegue al Perú siempre estuvo latente. Debo informar que en horas de la madrugada se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país. Efectivamente, el COVID-19 llegó al país en el mes de marzo. Un joven de 25 años que regresaba de sus vacaciones por Europa traía consigo dicha enfermedad mortal. Actualmente el ciudadano se encuentra en aislamiento domiciliario y su condición clínica es estable. Los 17 casos que tenemos acá en Perú. 38 casos. Ahí está. Representantes de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y del presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú declara al territorio peruano un estado de emergencia nacional con cierre de fronteras durante 15 días para evitar la proliferación del COVID-19. Un decreto supremo que declara el estado de emergencia nacional. Medida que implicaba la restricción del derecho de libre tránsito, cierre de comercios y empresas a excepción de farmacias y tiendas de venta de productos de primera necesidad. Realmente era una situación crítica, ya que nuestro sistema de salud estaba totalmente deficiente ya previo a la situación de la pandemia. Las principales calles de la capital y ciudades turísticas del país empezaron a inhalar una profunda soledad que solo podía ser irrumpida por uniformados del Ejército del Perú y la Policía Nacional. En ese momento, el gobierno no tomó en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, entre ellas la de proteger al escudo sanitario con equipos de protección personal, programas de control de infecciones intrahospitalarias y atención a los médicos contagiados en las diferentes regiones del país. Es así que el Colegio Médico del Perú, institución autónoma representativa de la profesión médica en todo el territorio de la República, empieza a asumir un rol histórico, inédito en la defensa abierta y valerosa de la salud de la población, al igual que de los médicos, emplazando en todos los espacios a las autoridades civiles y militares del país. Nuestros colegas están salvando vidas, están enfrentando esta pandemia de manera heroica pese a las deficiencias del sistema de salud.
lo que se busca es aplanar esa curva. Nos pondría en el primer lugar del mundo en cantidad de muertos por habitantes a causa del coronavirus. Hoy estamos en un momento donde la curva está creciendo. Pedimos al Estado que prevé ese escenario. El COVID-19 llegaba al país para quedarse y avanzaba precipitadamente. Los hospitales tuvieron que redistribuirse para convertirse en un verdadero campo de batalla. Esta guerra invisible y totalmente desconocida exigía a los médicos a quedarse más horas en sus establecimientos y a protegerse con fatigosos trajes de bioseguridad durante varias horas. El día a día en personal de salud, no solo con esta pandemia, ¿no? Día a día nuestras unidades de cuidados intensivos damos una batalla perenne. Detrás de estas máscaras, de este mandil, de esta hay personas que también tienen familia, que también quieren verlas día a día, ¿no? Y ante esta avalancha de pacientes que estuvieron infectados, los médicos que no estaban directamente relacionados en el tratamiento de esta enfermedad, como los urólogos, como los neurocirujanos, como los traumatólogos, los oftalmólogos, pasaron también a primera línea a apoyar a los médicos internistas, a los neumólogos, a los infectólogos. Lo que carecían los médicos y en realidad todos los profesionales de salud que combatieron y que siguen combatiendo a esta pandemia eran los trajes de protección personal, que eran escasos. A pocos días de registrarse el primer caso en Lima, la velocidad de la propagación alcanzó también las regiones del interior del país, donde el coronavirus ostentó enormes brechas sociales y desigualdad. Estamos sufriendo todos los días, estamos con riesgo de que se nos acabe el oxígeno. Anoche mismo no tenía de dónde sacar oxígeno, se me acaban los balones de oxígeno, porque ya el oxígeno empotrado ya no funciona. Pedimos al Estado de que estos 15 días que vencen la próxima semana no culmine esta importante política de cuarentena y toque de queda. Ampliamos el estado de emergencia por 13 días calendario. Loreto fue la segunda ciudad con más casos después de Lima. Iquitos, su capital, fue muy golpeada al iniciar la pandemia. Aún no se recuperaba de la presencia del dengue, pero tuvo que enfrentar la figura de la nueva enfermedad. La situación en Loreto está al borde de la desesperación. Estamos actualmente viviendo una situación terrible, una situación desesperante, donde nosotros tenemos que ver morir a la gente día a día. Falta de oxígeno, muerte segura. No hay oxígeno en Quito, los hospitales colapsaron, la gente está durmiendo en el suelo. Y todo eso tiene que ver el ministro de Salud acá, amigo, estamos abandonados prácticamente. Esta ciudad de casi 500,000 de habitantes se volvió incontrolable por la falta de oxígeno, medicamentos, camas y un 80% de personal de salud contagiado, que la convirtió en una de las 4 ciudades latinoamericanas más golpeadas por el COVID-19, junto con Guayaquil en Ecuador, Manaos en Brasil y Tijuana en México. Lo mismo sucedió en el Callao, Lambayeque, La Libertad, Piura, Cajamarca, Huancavelica, Ayacucho, Arequipa, Cusco, Puno, entre otras zonas del país, donde los establecimientos de salud no solo padecían de una precaria infraestructura hospitalaria y la ausencia de insumos necesarios para la atención a pacientes con COVID-19, sino también la falta de acceso eficiente a los servicios de agua y desagüe. 20 médicos han muerto, señor, y usted ha dicho que todos son iguales. Usted es malo, señor. Va a recibir el juicio.
crítica situación que desencadenó la indignación de los médicos, a quienes, acompañados por los decanos de sus consejos regionales, iniciaron plantones en protesta al descuido de las autoridades regionales y locales. Es muy desesperante estar sin oxígeno. Colegio médico presente, colegio médico presente, necesitamos que nos escuchen. Fuimos, entre comillas, votados de ese lugar para que en ese momento el Estado no vea a Ayacucho como algo, como una emergencia, porque ya se estaba viviendo el inicio de una pandemia desastrosa en la región ayacuchana. Estos últimos días se ha visto un gran crecimiento de contagios en mis médicos. Son más de 15 médicos en solo una semana que han salido contagiados. Y esto se debe al hacinamiento en el que se está viviendo en los hospitales. No tenemos dónde atender a nuestros pacientes y no llega la ayuda necesaria ni a nivel del gobierno regional ni del gobierno central. No escucho de hablar de Huánuco. Nosotros estamos muy afectados por la pandemia que estamos sufriendo. Tenemos ya bastantes médicos afectados, no tenemos los equipos de protección completos. En este momento pues estamos enfrentando sin armas nosotros. ¡Colegio médico! ¡Presente! ¡Colegio médico! ¡Presente! ¡Colegio médico! ¡Presente! Señor presidente, no señor presidente, Salud ha colapsado. Salud hoy ya no tiene oxígeno. Hasta las 4 o 5 de la tarde nos dura el oxígeno. Al principio de la pandemia, casi todas las provincias estaban exentas de tener casos. Progresivamente se han ido incrementando. Hemos observado de que existe muchos casos en varias provincias, en otros disminuyen. Es decir, la heterogeneidad de nuestro país también se ve reflejado en el avance de la epidemia. La pandemia seguía cobrando la vida de más ciudadanos y de quienes se habían convertido en los soldados de guerra. Ante la desidia de su propio gobierno que no escuchaba su clamor, el Colegio Médico realiza 12 masivas conferencias de prensa y toca las puertas de las mismas autoridades, logrando reunirse en más de 5 oportunidades con el Premier de la República, los ministros de Salud en turno y con el Presidente de la República. 2 ocasiones en la sede de la misma institución y una en el Palacio de Gobierno. Como nos ves, muy enardecidos y pido disculpas por eso, pero se trata de la vida de los mejores combatientes contra esta pandemia y no se merecen estar abandonados. Hemos venido a Palacio de Gobierno, acompañado por toda la dirigencia nacional del Colegio Médico, a tener una reunión con el Premier. Nosotros íbamos y tocábamos la puerta del primer ministro para decirle, queremos ventiladores, se mueren los médicos, queremos ventiladores. Íbamos con cita o sin cita. El primer ministro Vicente Ceballos ya se había acostumbrado a vernos. Por eso que cuando íbamos y nos veía, que ya estábamos en la reja, remeciendo la reja para que abran las puertas, y la policía llamaba al primer ministro y decía, déjenlos entrar, es el Colegio Médico. Era la primera vez de que un gobierno se daba cuenta de la realidad de la salud del país. Esta pandemia ha desenmascarado todo. Desde la ciudad de Pucallpa, que los hospitales han colapsado, a razón de que numerosas personas sintomáticas con COVID-19 han fallecido. Está el suero colgando en la baranda. ¡Así dejará que se muera nuestra familia! ¡Dios mío! ¡Señor presidente, haga algo, por favor! Los nosocomios de la Ciudad Blanca tampoco tienen camas UCI disponibles y los enfermos mueren en el camino. La exministra de Salud,
Elizabeth Inostroza, quien ya se encontraba en el cargo desde noviembre de 2019, asumió en un inicio las riendas de la pandemia en el país. El 28 de febrero acude al centro de convenciones del Colegio Médico a dar cuenta de su gestión, que fue duramente criticada por una serie de falacias contenidas en su plan. Casualmente el presidente logró invertir en salud de los 3.700.000 a 100 millones. A raíz de esa crítica constructiva hubo una reorientación en el plan inicial, que era realmente totalmente pequeño, insuficiente, y que con esa pandemia no se controlaba ni 15 días. El 18 de marzo, la exministra de Salud se reúne con el decano del Colegio Médico, Dr. Miguel Palacios, en el Ministerio de Salud para hablar de la situación de abandono en la que los médicos venían enfrentando la pandemia y la escasa preparación del país para atender esta enfermedad. A finales de mes, en medio de la crisis sanitaria y con el incremento de infectados, que en ese entonces era más de 263 casos, el presidente de la República decide, a través de un mensaje a la nación, anunciar su cese. La ministra de Salud, Elizabeth Inostroza, quien ha dado todo su esfuerzo, su profesionalismo para el trabajo en esta emergencia y desde meses antes, a nuestro juicio, hemos creído conveniente agradecerle su trabajo y su entrega, pero también una evaluación rigurosa de los acontecimientos nos obliga a tomar la decisión de que la reemplace otro profesional. Reemplazándola inmediatamente por el especialista en salud pública Víctor Zamora, con quien el Colegio Médico se reúne en 3 oportunidades, y producto de ello, se publica el decreto de urgencia número 037-2020, que recogía 4 de las 8 exigencias planteadas por la institución. Si bien es cierto, hubo esa apertura para el diálogo con el nuevo ministro de Salud, se habló de varios puntos que estaban en mesa que no se habían cumplido. Pero lamentablemente lo más importante es como era administrar o dar los insumos necesarios para la protección personal de todos los personal de salud y sobre todo los médicos, no se cumplió a cabalidad. No solamente eso, hubo también el ministro nos dijo que todos los médicos CAS iban a ser nombrados, y los terceros, ¿no? Se iba a desterrar todo lo que es el contrato por terceros. Lamentablemente esto no ocurrió así. Mientras la pandemia se seguía extendiendo en todas las regiones del país, a inicios de abril una trágica noticia enlutaba los corazones de la comunidad médica. Desde la zona este de la capital reportaban el deceso del primer médico fallecido a causa de este mortal virus. Una semana en UCI estuvo mal. Cada vez que sonaba el teléfono era, de verdad que era algo que ya teníamos miedo ya, ¿no? ¿Cuál va a ser lo que nos decían los médicos, ¿no? Me acuerdo que mi hermano me dijo, mi papá ha hecho paro cardíaco. Está mal. Y la señorita que nos llamó de ahí, lo pasaron con una doctora. Ella le llamó a mi hermano y le dijo, ¿sabe qué? Vengan, yo les voy a hacer pasar para que venga su papá. Yo le digo, pero ¿por qué nos han llamado? Yo me presentí algo malo ya que iba a pasar. Entré yo, mi hermana me dijo, entra tú, entra con mamá. A mi mamá no le habíamos dicho que mi papá estaba en UCI, porque se iba a preocupar más de lo que estaba. Y entramos a UCI las dos. Después que nosotros salimos, mi papá falleció. La muerte de un galeno, la muerte de un colega significa bastante, pero no es solamente esta muerte, sino que en esos momentos ya teníamos bastantes colegas que estaban infectados,
Teníamos a médicos que estaban en la unidad de cuidados intensivos. Este sentimiento de furia de la comunidad médica peruana determina que la institución acuda al Congreso de la República para hacer entrega de 5 proyectos de ley, las mismas que son revisadas por el propio presidente Manuel Merino, entre las que se encuentra la ley número 31.025, que es aprobada la noche del jueves del 21 de mayo durante la sesión virtual del Congreso de la República con 128 votos a favor y que tiene por objeto incorporar al COVID-19 dentro del listado de enfermedades profesionales de los servidores de la salud durante el plazo de duración de la declaración de emergencia. Acá estamos en el frontis posterior del Congreso de la República. Hemos venido de sostener una reunión con el presidente del Congreso, quien gentilmente nos ha recibido y le hemos hecho de su conocimiento de toda la problemática que aqueja a los héroes de blanco. Hemos presentado estos proyectos luego de haberlo trabajado en el Colegio Médico. 1, que es la despenalización del acto médico. 2, es la pena privativa de libertad para aquel que agrede a un profesional de la salud. 3, es el trabajo complementario, sobre todo para los médicos de provincia que están en problemas legales ya por tener doble percepción. 4, que los médicos CAS pasen a ser médicos 728 y que no haya más contratos que denigren el trabajo del médico a nivel nacional, como son los trabajos por tercero. Solamente a los que han trabajado específicamente en áreas, entre comillas, diferenciadas para COVID, sí, se nombraron como CAS. Pero no se entendía que prácticamente ya en esa época los hospitales, todo hospitales ya era COVID. Cada paciente que ingresaba a un hospital tenía que considerarse como sospecha de COVID. El proyecto de ley observado, que es el nombramiento automático, el ascenso automático de todos los profesionales de salud, es un derecho adquirido por todos, médicos, enfermeras, técnicos y otros profesionales de la salud. Si hubiese sido un poco menos populista esta ley y que solamente hubiese incluido el personal asistencial, yo pienso que el gobierno no hubiese observado la ley. A los 12 días del mes de abril, el gobierno central decide otorgar una bonificación extraordinaria de 720 soles a favor del personal médico residente dedicado al cuidado de la salud de pacientes confirmados por el COVID-19, subsidio que se incrementa a una suma de 3.000 soles, luego que se manifestara de forma insistente la necesidad de un bono justo. El bono era esperado por los médicos, que hasta el momento muchos no han recibido este bono. Y si lo han recibido, pues ha sido muy ínfimo, ¿no?, en relación a todo el trabajo desplegado por todos los médicos, por todas las especialidades en todos los niveles. El Estado peruano tiene que comprender de una vez por todas de que el sector salud y todos los trabajadores de salud tienen que recibir un sueldo justo. Y hoy día toca una campaña de llevar a nuestros colegiados en los diferentes hospitales de Lima, en los cuales se encuentran laborando todo el día, llevarles agua, fruta, verdura y algunos alimentos para que puedan soportar la gran faena que realiza día a día en la lucha contra esta pandemia. El presidente Martín Vizcarra anunció la ampliación del estado de emergencia hasta el 24 de mayo. 76.306 que dan positivo. La salud en el Callao prácticamente está abandonada. A finales de abril, el Colegio Médico decide declararse en estado de emergencia con el fin de destinar todos los aportes en ayuda a los colegiados que más lo necesitaban. El Colegio Médico fue sensible,
fue solidario, fue tremendamente reactivo ante esta situación. El Colegio Médico declara el estado de emergencia como una alerta a todo el país de la situación que vivíamos. El decano del Consejo Regional 13º de Pucallpa, Dr. Fabio Sarmiento, que en ese momento se encontraba grave a causa del coronavirus, es trasladado en el primer vuelo pagado con recursos propios de su institución. Cuando llega la solicitud de urgencia de trasladarlo justamente a nuestro decano del Consejo Regional de Pucallpa, de Ucayali, comenzamos a buscar y encontramos que no habían, las empresas no volaban, eran tiempos de pandemia, eran tiempos duros. Y cuando lo trajimos, bueno, fue justo a tiempo, porque llega a la emergencia del Hospital Almenara y él se descompensa. Que si esa descompensación hubiese ocurrido en pleno vuelo, las consecuencias hubieran sido fatales. Los médicos seguían sometiéndose a una lucha desigual, muchas veces rompiéndose en llanto ante tan terrible escenario. Este conmovedor contexto impulsó a que el Colegio Médico no cesara. Entonces empezó a utilizar sus propios recursos a fin de adquirir lo que tanto les hacía falta: equipos de protección personal, indispensables para reducir la probabilidad de contagio y su propagación, a lo que se sumaron empresas y organizaciones solidarias nacionales, incluso extranjeras, que hicieron entrega de medicamentos, suplementos vitamínicos, alimentos y más equipos de protección personal que llegaban hasta la sede central para ser distribuidas a los hospitales de la capital y provincias. ¿Por qué compró el Colegio Médico equipos de protección personal, no siendo su responsabilidad? La responsabilidad directa era del Ministerio de Salud, era de Salud y de las otras instituciones relacionadas a la salud, pero no cumplieron. Por eso el Colegio Médico decidió comprar equipos de protección. Se estimuló y se creó la campaña Manos al Rescate, que fue una iniciativa que nació en el Comité Ejecutivo, a la cual respondieron cientos y miles de colegas que dieron sus aportes generosos, llegando en una semana a juntar aproximadamente más de 660.000 soles. Al recibir las donaciones, sobre todo de la República de Corea, los médicos pudieron recibir mayor cantidad de equipos de protección personal. ¿Se han puesto a pensar cuántas vidas se salvaron con los equipos de protección personal? Por los equipos comprados por el Colegio Médico, con los equipos donados por Corea. No tenemos ese dato, no los tendremos, pero es evidente, es evidente. La restricción es para el ciudadano que no está cumpliendo una función de esas que son las primordiales que están autorizadas. Ahora lo que estamos viendo es que sea una persona y por días de la semana puede ser varón o puede ser mujer. Eso está absolutamente claro, pero es el que va a comprar. Entre aciertos y desaciertos, el gobierno seguía implementando medidas para enfrentar el coronavirus y extendiendo las cuarentenas en varias ocasiones. En algún momento existió un sentimiento de que se estaba engañando a la opinión pública y que había un subregistro de mortalidad, además de la ausencia de camas UCI, que más adelante es reconocida por las propias autoridades. Era una constante exigencia del colegio ante el ministro, ante el premier y ante el mismo presidente de la República. No es por hacer daño, pero necesitamos data verdadera, data de calidad, y por eso le pedíamos con insistencia toda esa información. Hoy, de acuerdo al análisis rutinario que hacemos, tendríamos 13.767 personas fallecidas. Y a esto, luego del análisis que ha hecho este equipo, vamos a añadir 3.688 personas fallecidas que se integran. Con esto, el desfase que teníamos en información se está cubriendo hasta el mes de junio. Mientras eso ocurría, los profesionales de la salud seguían infectándose.
El colegio médico entonces pedía a viva voz un puente aéreo para seguir trasladando a quienes se encontraban graves y necesitaban de atención especializada en la capital. Ayúdenme, por favor. ¿Quién es el encargado de la ambulancia? Todos estamos enfermos. Necesitamos un puente aéreo. ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde está el MINSA? ¿Dónde está Salud? Con el transcurrir de los días, la situación se iba complicando no solamente para la población general, sino también para los médicos que se encuentran en primera línea. Y eso nos hizo, como institución, como colegio médico, pedir al gobierno que se implemente un puente aéreo que nos permita trasladar a nuestros médicos desde las regiones donde se encontraban trabajando hacia la capital. ¿Y eso por qué? Porque las unidades de cuidados intensivos eran insuficientes. La desesperación y el abandono de muchos médicos que estaban hospitalizados en el interior del país se convirtieron en el desasosiego de largas noches y madrugadas de los miembros que integraban el entonces instalado Comité de Traslados y Medicamentos del Colegio Médico del Perú, que con financiamiento de la institución se encargaban de gestionar el traslado aéreo, las camas UCI, el hospedaje, la alimentación y el regreso a su destino de origen. Aló, Eden, hola. Maestro, necesitamos trasladar con urgencia a un colega de Iquitos. Aló, Mariano, necesita referir a un colega, así que por favor ve gestionando la cama. Doctora Matos, tenemos un paciente varón procedente de Iquitos. Requerimos cama en UCI. Ya, correcto, procede, urgente, procede. Un pilar para poder afrontar esta epidemia, esta pandemia, era el recurso humano, era el médico, ¿no? Un médico intensivista, para ser intensivista, estudia en promedio entre 11 a 12 años. Entonces, un médico caído, en general cualquier especialista, un intensivista, por ejemplo, tenía que ser rescatado si estaba enfermo. Uno le pidió ayuda al gobierno para ayudarnos a traer a nuestros hermanos, colegas de las regiones del país, y lo hicieron en una ínfima proporción. Y nosotros tuvimos que seguir haciéndolo, porque de ninguna manera íbamos a abandonar a los médicos en el Perú. Los médicos se han muerto por falta de oxígeno. Y por eso hicimos un puente aéreo para traer a la gente. Tarde, cuando ya el colegio médico había traído sus propios médicos con su propia plata. La gran satisfacción que tenemos que el 84% de médicos que hemos traído a Lima se han recuperado. Es una cantidad considerable. Eso nos alivia, nos tranquiliza a nosotros, y es por eso que nosotros tenemos que seguir con esta tarea, porque esto no ha quedado acá, esto continúa todavía. Mi esposa y mis 2 hijas, una de 8 y otra de 1 mes de nacida en ese tiempo, hicieron pensar que posiblemente ya no podía estar con ella. Pensaba que ya no iba a perderse de nuevo. El día 7 me trasladan a Lima, que llegué grave. Me pasaron al hospital Sabogal, que agradezco a todo el personal médico, técnico, enfermeras, personal de limpieza que cuidaron de mí. Solamente quiero abrazar a mis hijas
quiero abrazar a mi pequeña que recién tiene 1 mes y medio de nacida. Hay médicos que han dejado niños pequeños. Y yo también tengo 2 hijos universitarios. Y al doctor Palacios, por favor, que siga luchando por la pensión vitalicia. Que siga luchando, que yo pienso que es justa. Reclamo en este foro político la ley de pensión vitalicia. Y ya hemos hablado con el presidente Rubén Merino y que ojalá que se haga realidad. Son 115 niños y jóvenes que han quedado huérfanos y desamparados. El Colegio Médico va a seguir protegiendo a sus médicos. Vamos a seguir comprando equipo de protección personal. Vamos a seguir trayendo a nuestros médicos cuando necesiten tratamiento muy especializado en la ciudad de Lima. Vamos a seguir comprando medicinas cuando les falte. Vamos a seguir dándole hotelería y alimentación a los médicos que no vivan en estas regiones. Vamos a seguir con el programa de rehabilitación. Nunca van a estar abandonados. Drama, dolor y esperanza se vive en las afueras de los centros de salud. El coronavirus ha desbordado la capacidad de la unidad de cuidados intensivos. Ningún paciente de COVID ha salido de alta. Todos han salido muertos. Que la prensa nacional sepa que han traído 500 pruebas para la región médica. 500 es una burla, señor. ¡Es malo, señor! ¡Va a recibir el juicio! Pedíamos un puente aéreo para traer a los médicos que están en calidad de contagiados y que se están agravando. Nosotros hemos acompañado el esfuerzo del Colegio Médico para trasladar a los profesionales de la salud, pero desde el punto de vista legal, ¿no? Desde el punto de vista constitucional, todos los profesionales son igual de ciudadanos que el resto de nosotros. Entonces, las decisiones éticas por las cuales se traslada a uno u otro son muy difíciles de tomar, ¿no? Esta es una de las frases más desacertadas en la historia política nacional, que provocó la indignación de todos los médicos y del propio colegio, que en ese momento venía haciendo denodados esfuerzos para trasladar a sus colegiados, motivo por el que solicitaron la renuncia del exministro y su expulsión de la orden médica. Como un acuerdo unánime del Consejo Nacional, que hemos decidido pedir al presidente de la República la remoción en el cargo del doctor Víctor Zamora Mesías como ministro de Salud. Fue un insulto a la orden médica, a los soldados que están muriendo en el frente de batalla, y por eso nosotros no solo le pedimos la renuncia del ministro y que se rectifique esas palabras, nosotros renunciamos al comité de expertos, junto con 6 médicos más, y cuando se disculpó es que retornamos al comité de expertos. Pero fue una frase realmente que no valoró de ninguna manera el esfuerzo y sacrificio que han hecho miles de profesionales de la salud, y realmente lo consideramos un insulto, una ofensa a la orden médica. 11 días después, se vio obligado a pedir disculpas. Lamento muy profundamente que una frase mal dicha y peor interpretada haya herido tan profundamente la sensibilidad de mis colegas, mis hermanos, mis amigos, y por supuesto que siento y me disculpo por esa situación. El conocimiento sobre las complicaciones y secuelas que deja el coronavirus se ha ido incrementando sustancialmente. La mayoría de los médicos que padecieron de la enfermedad presentaban ansiedad, dificultad respiratoria, hipertensión, falla renal o problemas musculares. En beneficio de ellos, el Colegio Médico apertura la plataforma digital de salud a un clic, con la finalidad de acceder al programa integral de reacondicionamiento físico post-COVID-19, donde hasta la actualidad
reciben sesiones de terapias físicas y respiratorias en el Centro de Convenciones Daniel Alcides Carrión. El programa de reacondicionamiento físico nació en el mes de junio como resultado de la preocupación de algunos colegas del Consejo Directivo del Colegio Médico, porque veían que habían muchos médicos que habían tenido la enfermedad de coronavirus y tenían secuelas respiratorias. Y empezó básicamente como un programa de ejercicios para ayudar a recuperar la parte respiratoria. Aunque en el camino nos hemos encontrado con muchas más secuelas, como por ejemplo dolor, trastornos sensitivos, trastornos de movimiento, y hemos tenido que ir adaptándonos e ir ampliando el programa, incluso con algunos equipos para ayudar a combatir esas secuelas. Primero párate. Muy bien, mírame acá. No cambies para allá. Y he venido al colegio médico, donde en forma gratuita se me ha rehabilitado, porque cuando salí en muy mal estado. Bueno, ahora ya puedo llevar mi vida normal y no podía mover bien ni las piernas ni los brazos. Daba la impresión de que tenía una paraparesia de miembros superiores y miembros inferiores. Entonces ahora ya he sido rehabilitado y ya puedo hacer mis cosas en forma individual, sin ayuda, y puedo reintegrarme a la sociedad en forma adecuada. Lo mismo sucedía con los médicos que requerían de apoyo emocional. Para ellos, se puso a su disposición otro programa que ofrecía atención de forma individual con miembros de la Asociación Psiquiátrica Peruana. Vemos que la salud integral se va afectando, ¿no? Porque se altera el sueño, se vienen desánimos, ya no quiere ir a trabajar, entonces son parte de problemas de ansiedad, de depresión, ¿no? La gente, los colegas están desgastados y queremos poder nosotros un granito de arena en la atención de nuestros colegas. Esta plataforma virtual se suma a otras 7, que hasta la actualidad han permitido ayudar a más de 120.000 personas entre médicos y público en general, formando parte del proceso de transformación digital que, pese a la pandemia, no se detuvo. Si bien en otras instituciones la resistencia al cambio es uno de las principales barreras para poder dar un cambio, digamos, una transformación digital de una organización, como colegio médico no tuvimos esa resistencia al cambio, más bien sumamos los esfuerzos de todo el personal, desde la directiva hasta los trabajadores de la institución que se han sumado a este proceso de cambio y que nos ha permitido en 6 a 7 meses realizar algo que teníamos proyectado para 18 meses. No hay personal para atender este desborde que ha habido de casos. Mi papá falleció. Mucha gente va a morir. ¿Qué es esto? Dios mío, por favor. Ministro de Salud, mire. ¿Qué es esto? A pesar de que el Perú fue el primer país en América Latina en decretar una cuarentena general obligatoria y restrictiva, llegó a superar en la primera semana del mes de mayo la cantidad de 50.000 casos de infectados, de los cuales 348 eran médicos. De esa forma, nuestro territorio se convertía en el segundo país de América Latina con más contagiados después de Brasil. A mediados del mismo mes, el país lloraba con la pérdida de más de 20 médicos fallecidos a causa de COVID-19, la mayoría de ellos naturales de las ciudades de Iquitos y Lima. Antes de entrar a UCI,
Me tomó de la mano y me dijo, no me dejes, no te voy a dejar, le digo. Voy a luchar por mis hijos, cuídalos mucho, me dijo. Y ya le digo, tú vas a ser fuerte. Esas fueron nuestras últimas palabras. Todo pasó tan rápido que hasta ahorita me cuesta creer de que él ya no esté acá. Me cuesta mucho creer. Porque tanto sacrificio nos ha tomado terminar nuestras carreras. Lo que a mí me da más pena es de que él no pueda ver crecer a sus hijos. En nombre del Colegio Médico, nuestras más sentidas condolencias, así que te expreso a través de este medio, te instamos a tener la fuerza que tuvo Jimmy y transformes este dolor en más fuerza para decir que se cumplan los sueños. Lo peor que pasé en mi vida, ver a mi esposo que cada día se apagaba, no poder hablar. Cuando me llamaron que mi esposo había fallecido, él estaba solo allá. Entonces le llamé a Miguel, por favor, que no quería que mi esposo sea enterrado allá, quería que por favor le cremen a mi esposo, me lo envíen a mi esposo. Y todo lo que él me apoyó, agradecida de él. El doctor Palacios entregó a mi niña las cenizas de su papá en Lima. En homenaje a ellos, el Colegio Médico decide plasmar sus rostros en una galería que se instaura en los exteriores de la sede central del Colegio Médico, donde familiares, amigos, autoridades y comunidad en general, nacional como extranjera, llegan para rendirles un homenaje o una plegaria. Se acordó organizar una misa, que lo hicimos ahí en la iglesia de Fátima, que está cerca al colegio local de Armendáriz, y había pocos médicos fallecidos, y dijimos que había que ponerle la foto de ellos para que la misa fuese así, como si estuvieran ellos presentes. Fue una idea que nace de nuestra jefa de protocolo, la señorita Gisela Solano, y luego que termina la misa, ¿qué hacemos con los cuadros? Entonces yo dije, vamos llevándolo al centro de convenciones para que el pueblo, el limeño lo vea ahí. Y Gisela dice que hay que llevarlo a Armendáriz, donde iban a estar mejor expuestos. De verdad que tuve sentimientos encontrados, ¿no? Es algo bonito que han hecho, ¿no? Algo muy significativo, ¿no? Personas que han luchado contra este virus, ¿no? Que no pensábamos que era tan mortal. El cansancio de una población sin recursos para seguir sobreviviendo se hacía evidente en las calles, sobre todo en la capital. Las políticas de este aislamiento social bajo el contexto de la pobreza, informalidad laboral y la ausencia del Estado en la que vive la mayoría de peruanos refugiaba al país en una triste agonía que ya no diferenciaba el significado de morir por coronavirus o de hambre. La palabra quédate en casa al comienzo funcionó, pero era insuficiente y no vio la realidad del Perú profundo. El Perú es un país chicha, un país informal. Y frente a eso había que tener estrategias nuevas, que el colegio lo planteó como los cercos comunitarios, cuarentenas focalizadas, retomar el nivel primario con pruebas moleculares, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas estrategias lo planteamos meses antes de que ya colapse el sistema de manera total, pero la dirección del gobierno fue para el enfoque hospitalario y el enfoque comunitario prácticamente se minimizó y eso nos ha afectado de manera contundente para la actual pandemia. A inicios del mes patrio, con un reporte de 285.213 contagiados,
y 9.677 fallecidos. El presidente de la República pone fin a la cuarentena nacional en 18 de las 25 regiones luego de 107 días de confinamiento, habilitando la circulación y el comercio bajo protocolos de bioseguridad y con restricciones para adultos mayores y menores de 14 años. Hoy termina una etapa importante que estaba regida en función de una cuarentena general. Una decisión que no fue bien vista por científicos y especialistas que en ese momento no veían el famoso martillazo, y menos la curva como mencionaban las autoridades en sus continuas conferencias de prensa, sino más bien una escalera con altas gradas. Para fines de junio, ya la cuarentena había sido roto de facto, la población había salido, la población ya no podía seguir estando confinado. Mucha gente buscaba el pan de cada día y salió a trabajar. Esto ha sido porque se persistió en una cuarentena generalizada sin tener en cuenta las características heterogéneas y diversas de nuestra población, de nuestra economía, de nuestras culturas inclusive. ¿Quién está engañando con la información? Señor ministro, por favor, señor ministro, es que está mal la información, señor ministro. La gente se está muriendo, señor ministro. Le están engañando, señor ministro. Se encienden las alertas. Se advierte una ola de hospitalizaciones debido al aumento de casos COVID. En el mes de julio, la pandemia del coronavirus aumentó la presión del gobierno y sus ministros, sobre todo en la cartera de salud liderada por Víctor Zamora, quien por un abanico de comentarios y errores fue destituido de su cargo luego de 4 meses para ser reemplazado por Pilar Massetti Soler, quien ya era jefa del Comando de Operaciones COVID-19, convirtiéndose en la tercera profesional que asumía el cargo máximo del MINSA en lo que iba la pandemia. Era el momento clave para contrarrestar el avance del virus, que ya había causado más de 333.800 casos y 12.000 muertes en el país. Una pandemia requiere gestión y experiencia. Lamentablemente, en el caso del doctor Zamora, la gestión fue mala y deficiente, marchas y contramarchas. Usas máscara, no usas máscara. Usas guantes, no usas guantes. Pruebas rápidas igual que las moleculares. Que Iquitos no había colapsado. O sea, pasividad, falta de diálogo, etcétera, que hizo que saliera del cargo por una mala gestión durante la pandemia. A los 24 días del mes patrio, la recién juramentada ministra recibe al decano nacional del Colegio Médico del Perú, el doctor Miguel Palacios Celi, en las instalaciones del Ministerio de Salud, donde le hace llegar el plan de trabajo que como institución autónoma tenía a favor de la comunidad médica y la salud pública peruana. Se conversó con la recién ingresada ministra Pilar Massetti, a quien se le planteó 22 puntos de trabajo para controlar la epidemia. Y se tuvo alguna receptividad. Hubo algunas modificaciones, sin embargo, no en la dimensión que hubiéramos esperado, porque el proceso de la epidemia se mantuvo en forma elevada. Uno de los planteamientos que se le hizo llegar a la señora ministra de Salud en esta reunión fue con respecto a que en el contexto de pandemia justamente nos ha permitido poder redescubrir la importancia de la telesalud y el uso de las tecnologías aplicadas a la salud. Lamentablemente, esa reglamentación que debió salir a los 15 días, pues lleva más de 100 días y no ha sido implementada hasta la fecha. La muerte de más de un centenar de soldados de la medicina que se fueron luchando contra el COVID-19 tenía que quedar esculpida en la historia,
Y así fue. El 13 de agosto, en remembranza al Día del Paciente, el Colegio Médico junto a la Municipalidad de Miraflores, en presencia del Presidente de la República y la Ministra de Salud, inauguran un obelisco de mármol frente de la casa de los que en algún momento vistieron sus trajes de gala para obtener su colegiatura y posteriormente lucir con orgullo su bata blanca. Claro, nosotros teníamos que buscar una representación que concentre el dolor que sentimos ahora y que a su vez sirva como un mensaje para el futuro. Y gracias al apoyo del alcalde de Miraflores nos dio este espacio y ahí está construido, que es un homenaje a todo el personal de salud que ha luchado contra esta pandemia y muy específicamente a nuestros queridos colegas que nos han dejado ya. Tenemos que reconocer de manera muy significativa la labor que viene realizando en esta guerra contra este enemigo invisible, el personal de salud. Personal de salud liderado precisamente por los médicos, que han incluso dado su vida para combatir este mal. El 25 de agosto se concreta la esperada reunión de trabajo entre el Presidente de la República y los miembros del Consejo Nacional del Colegio Médico, quienes llegan por primera vez al Palacio de Gobierno para dar a conocer sus estrategias con el fin de detener el avance del COVID-19, que seguía azotando al país, y otras medidas en beneficio de los médicos que se encontraban en primera línea. Nos parece totalmente razonable y sumamente interesantes. Y creo que esto también significa que necesitamos un espacio más cercano de diálogo. El presidente de la República el 25 de agosto nos recibe a todo el comité ejecutivo, encabezado por el decano y nuestro experto, el doctor Ciro Maguiña. Le damos una serie de sugerencias como los que ponga énfasis en el nivel primario de atención. Segundo, tener mecanismos de aislamiento muy concreto para que las personas diagnosticadas puedan tener un espacio en donde no se difunda la epidemia a la población. Y aquí marcamos una diferencia porque hemos planteado el aislamiento familiar y no solo de la persona diagnosticada. Eso implicaba una ayuda social muy intensa. Y finalmente, la estrategia de prevención terciaria. Esto está relacionado a la rehabilitación precoz de las personas que han sufrido COVID. La respuesta del Ejecutivo continuaba siendo ineficiente en la lucha contra el coronavirus. Frente a ello, miles de médicos representados por la Federación Médica Peruana salieron a las calles para exigir el aumento del presupuesto estatal destinado al sector de la salud, la mejora de condiciones laborales y el suministro de insumos de bioseguridad. El cumplimiento del gobierno con todas sus promesas que ha hecho el gremio médico. No solamente promesas verbales, sino escritas también. Que hasta el momento no hay ningún tipo de solución a esto. Y esto es a nivel nacional. Si no hay solución, huelga nacional. Si no hay solución, huelga nacional. Durante la pandemia, hasta la actualidad, más de un centenar de médicos han fallecido. Sin embargo, hay quienes han vencido este virus, tal como le sucedió al máximo representante del Colegio Médico del Perú,
Dr. Miguel Palacios Celi, quien en plena labor contrajo el virus y del que se recuperó exitosamente de la misma manera que otros miembros del Consejo Nacional, quienes ahora continúan con el mismo compromiso que juraron a sus cargos a inicio de año. Estaba comenzando una sesión de Consejo Nacional, Comité Ejecutivo, de esas presenciales que hacemos cada 3 semanas, y me dice así, sin anestesia: doctor, usted ha dado positivo para el COVID-19. Mi primera reacción fue, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Y la desesperación que teníamos nosotros era que probablemente también pasamos a ser parte de la estadística de muertes a nivel nacional. Puedo decir que es impactante el momento en que tú abres tu resultado y ves positivo. Muchas ideas te pasan por la cabeza y la primera que en mi caso ocurrió es ¿en qué grupo estaré? Y eso nos hace vulnerables como cualquier persona. Nos hace personas que enfrentamos nuestros propios miedos y tenemos que superarlos. Hemos pasado situaciones muy dramáticas, muy intensas. Creo que todos los dirigentes del Colegio Médico que hemos estado en la cancha, en algún momento han llorado. Yo sé que algunos son más llorones que otros, pero hemos llorado. Nosotros ya estamos en conversaciones con 5 laboratorios para hacer la adquisición de 30 millones de vacunas. De esta manera, el presidente de la República afirmó que la vacuna para enfrentar a la COVID-19 llegará el primer trimestre del próximo año. El acceso oportuno a la vacuna contra el COVID-19 es un objetivo nacional. La vacuna para prevenir la enfermedad del coronavirus es la mejor esperanza para terminar con la pandemia en el mundo. Si bien es cierto, desarrollarla puede llevar años, ya existen algunos acercamientos en el pasado para vacunas contra el SARS y el MERS. El gobierno peruano ha negociado con distintos laboratorios a nivel mundial con el fin de garantizar el acceso a las vacunas una vez que éstas sean comercializadas. Producto de ello, el país participó en la convocatoria de voluntarios para los ensayos clínicos. Muchas personas que están necesitando salir a trabajar y este es un medio. Si es que la vacuna resulta bien para todos, ya se pueden aplicar y regresar a la normalidad. En el caso de esta nueva enfermedad, la vacuna no está a la vuelta de la esquina. Hay 6 grandes ensayos en el mundo. Ojalá que terminen este año y el próximo año y tengamos para el próximo año alguna esperanza con las vacunas. Pero producir vacunas seguras, eficaces, duraderas, demora tiempo. ¿Cuántas dosis serán? Si será una sola, si la inmunidad será por 6 meses, si será por 1 año o será de por vida. Son respuestas que todavía faltan precisar y que seguramente con el paso del tiempo se irán aclarando. Hasta aquí llegan a diario 90 de los 3.000 voluntarios que han sido seleccionados para recibir la vacuna de Sinopharm. A inicios del mes de septiembre, el incremento de médicos fallecidos a nivel internacional empezó a acaparar la atención de los medios de comunicación y la comunidad en general. América Latina registraba un total de 2.479 médicos fallecidos a causa de este virus, cifras en las que en primer lugar se encontraba México, con 1.440 médicos fallecidos, Brasil con 238 y en tercer lugar Perú con 166 médicos fallecidos a causa del coronavirus. Nosotros como organización, como Colegio Médico del Perú, estamos articulados con las diferentes organizaciones médicas de América Latina y a través de esta comunicación nosotros hemos podido estructurar este observatorio de médicos fallecidos a causa del COVID-19. Cada uno de ellos ha dejado un hondo vacío, no solamente en la actividad profesional, en la actividad hospitalaria, en la actividad en sus centros de salud, sino en sus familias, en sus hogares, ¿no? Eran muchos de ellos sostén de padres, de hijos,
de esposas que ahora lloran, que ahora están devastados con esta pérdida. A quincena de septiembre, se empieza a vislumbrar un horizonte alentador. Las autoridades reportaban el descenso de casos, sobre todo en la ciudad de Cusco, con un 54% con respecto al mes anterior, mientras que la región de Amazonas registraba un declive de 48%, Madre de Dios 47%, Huánuco 37% y Ancash 37%. Lima no era la excepción. Registraba una baja de 21%, es decir, 4.075 casos menos con respecto a la última semana de agosto. En otras 6 regiones del país, las nuevas infecciones también se reducían hasta en más de un 36%. En algunas regiones han ido disminuyendo efectivamente y en otras han ido incrementándose muy discretamente. Pero se mantienen todavía 4.000, 5.000 casos semanales. Y si bien es cierto, muchas veces en las principales ciudades de estos departamentos ha disminuido, en regiones un poquito más alejadas, algunos caseríos, están habiendo casos de esta enfermedad. Pero las unidades de cuidados intensivos, las camas UCI, las camas con ventilador, todavía están repletados de pacientes. Y eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta, no solamente los médicos, sino la población en general. No bajemos la guardia a pesar que el número de casos ha disminuido en el país. Sin embargo, también dentro de las regiones hay variaciones. En las ciudades grandes han ido disminuyendo notablemente, en las ciudades capitales de región o ciudades un poco más pobladas, pero en las ciudades pequeñas se están incrementando y todavía se mantienen. Eso ha hecho de que durante las 3 últimas semanas todavía tengamos por encima de los 5.000 casos diarios, una meseta bastante prolongada que se prevé que puede continuar todavía por muchas semanas más. En ese sentido, la epidemia no ha terminado. Hace minutos se ha informado que la mesa de partes del Congreso ha recibido la moción de vacancia, una segunda moción de vacancia contra el presidente de la República, Martín Vizcarra, que tiene 27 firmas. A finales de septiembre, una compleja coyuntura política nacional desató las cuerdas que ajustaban la pandemia en el país. El virus entonces empezó a caminar solo, con la promesa de que hacia fines de diciembre o principios de enero llegarían las primeras remesas de vacunas para expectorarla. Entonces a nosotros nos preocupó y también lanzamos nuestro mensaje que era mal momento para las crispaciones políticas, que era un mal momento para la polarización política. Y nosotros, aferrados a la crisis sanitaria, pedíamos que no haya esa crispación, que no haya esa polarización, que traten de encontrar un consenso en defensa de la situación de salud de las personas que podría deteriorarse y agravarse de continuar esos enfrentamientos. No me corro, no lo he hecho antes y no lo voy a hacer ahora. No ha sido aprobado el pedido de vacancia de la Presidencia de la República. La voceada reactivación económica en su cuarta fase se pone en marcha con la apertura del turismo nacional e internacional. La posibilidad de un posible rebrote no es ajena a los médicos, quienes, al igual que las enfermeras, técnicos y demás profesionales de la salud, continúan enfrentando muchos retos causados por el caos inicial de respuesta a la pandemia, la precariedad del sistema de salud y la paranoia social en el territorio peruano. Sí estamos de acuerdo con una reactivación paulatina, gradual, y que el rebrote se puede dar, sí se puede dar. Por eso que no hay que bajar la guardia,
hay que mantener la bioseguridad todo este año y el próximo año, y si el rebrote se da en condiciones, digamos, adecuadas, va a tener menos impacto. Y eso va a implicar posibilidades de incremento de casos en distritos, en provincias, en regiones, quizás no de la manera homogénea como se ha tenido a los primeros meses, pero sí de manera muy puntual en diversas partes del país, sobre todo en aquellos en donde se realiza mayor concentración de actividades que conglomeran personas. Esto hace necesario prepararse para enfrentar esa situación. Entre fines de octubre y noviembre podríamos estar presentando ya nuevamente incremento de casos. La pandemia en el Perú ha dejado muchas lecciones y varias promesas por cumplir a los médicos que continúan batallando contra el enemigo invisible, entre las que se encuentran el cumplimiento de pagos, la inmediata distribución de bonos y la anhelada pensión vitalicia a los deudos de los médicos fallecidos. Muchos soldados de la medicina se fueron durante esta pandemia sirviendo a su patria y con el anhelo de un mejor trato y condiciones dignas para el ejercicio de su profesión. Desde el cielo seguirán guiando a los que continúan en pie de lucha, porque ellos no solo aman su vocación, sino que tienen un deber que cumplir ante el país y la ciencia, que es la de luchar por la plena salud de sus compatriotas. El acto médico se ha convertido en un acto heroico, pero la heroicidad de los médicos no está, además de haber perdido la vida, no está en eso. La heroicidad de los médicos reside en que se quedaron al pie de su paciente, que se quedaron al lado de la cama, que se quedaron manejando los equipos biomédicos, pensando siempre en la salud y la vida de los pacientes. Ahí reside la heroicidad. Nadie se corrió, nadie se escondió, nadie se fugó, nadie inventó excusas para no ir a trabajar. Esa es la heroicidad del médico. El curso del coronavirus en el país hubiese cambiado si la clase política que tanto despreció nuestro sistema de salud hubiese escuchado las históricas luchas del gremio médico. Lo que empezó siendo una crisis sanitaria se convirtió en un problema económico, social y político, la cual ratifica la importancia de tener un sistema de salud fuerte y financiado en la perspectiva histórica de contar con una seguridad social universal, integral, gratuita y de calidad para los peruanos. La heroicidad de los médicos reside en que no nos corrimos y estuvimos al lado de nuestros pacientes hasta el final, con el altísimo costo que eso significó. Me inclino reverente y ratifico mi admiración, además de respeto, ante quienes lucharon y continúan en batalla, ante aquellos que se infectaron y ante los deudos con quienes comparto su dolor, pero sobre todo ante aquellos que ya no están, pero vivirán para siempre en la memoria colectiva de nuestra nación. Su sacrificio iluminará por siempre el ejercicio de la medicina en el Perú. Necesito una cama UCI urgente, por favor, para mi esposo, por favor. Yo no quiero que salga en una bolsa negra, no, yo quiero que esté sano.